Capítulo 3, parte 9. Cuando la otra persona se dio la vuelta, Asuna enarcó las cejas. Incluso ahora que estaban frente a frente, Asuna no pudo verle el rostro. Al principio, lo percibió como un resplandor, o una especie de fino velo brilloso, pero no. Su rostro estaba ofuscado por algo muy parecido a una niebla oscura. Obviamente se trataba de un fenómeno deliberado. Esconder su rostro era la forma más eficaz de evitar que los demás obtuvieran información. Lo más intrigante de todo, sin embargo, fue que Asuna no pudo entender cómo estaba produciendo esa niebla. Debe tratarse de algún recipiente guía inusual, o de una cresta automática que activó de antemano, o puede que hasta sea alguna técnica completamente nueva de la que nunca he oído hablar. En cualquier caso, Asuna tenía claro que esta persona no quería que le vieran la cara. Incluso tuvo la templanza de manipular las ondas de sonido de su propia voz. Podrá cargar un vestido elegante, pero definitivamente no se trataba de una joven noble común y corriente. Se acabó la mentira, ¿eh? Te agradezco que dejes las excusas débiles. Sin embargo, realmente eres tan tímida que no puedes mostrarme tu cara. Llevo una vida humilde, así que conozco mi lugar. Eso es todo. Si mi honestidad te complace, ¿te importaría dejarme seguir con lo que estoy haciendo? Lo siento, pero tengo la tendencia de buscarme problemas con personajes sospechosos. Perdona que lo diga, pero me sorprende que hayas logrado convertirte en caballero con esa actitud. Solo a los caballeros se les permitía empuñar una espada en cualquiera de los reinos. Dado que el papel venía con un permiso para portar armas, el entrenamiento requerido para unirse a la orden era lo suficientemente intenso como para estar a la par con el de las sacerdotisas. Asuna comprendía por qué la mujer misteriosa podía estar tan desconcertada, pero la princesa se limitó a reír. Es tan simple como declarar que un poco de imprudencia es necesaria en aras de preservar la paz. Para lo que a mí respecta, estaré encantada de mantener mi espada envainada si me muestras tu cara y te explicas. De hecho, incluso estaría dispuesta a considerar la posibilidad de ayudarte, dependiendo de tus objetivos, claro. Creo que sabes tan bien como yo que no voy a hacer eso. Se nota que solo quieres luchar contra mí, Su Alteza. Capta rápido. Asuna sonrió y sacó su espada. Verás, puedo saber lo fuerte que es alguien con tan solo mirarlo. ¿Sabías que las personas fuertes son hermosas? Por eso estoy dispuesta a jugarme la vida en mi búsqueda de la belleza, si usted lo dice. Mientras la joven respondía, levantó el dobladillo de su vestido y se llevó la mano al muslo. Con un solo movimiento de su falda, sacó una daga y adoptó su postura de combate. Asuna miró la hoja desenvainada en silencio y silbó, impresionada. El cuerpo de su enemiga parecía relajado, y sostenía la daga con suelta familiaridad. Su postura se sentía natural, y en realidad no había ninguna brecha en sus defensas. Asuna pudo comprobar de un vistazo que su destreza era digna de elogio. El persistente eco de su conversación dejó el aire entre ellas ligeramente relajado. Entonces, los cuerpos de ambas se iluminaron con el brillo de la luz guía. El incremento guía era una técnica que extraía el poder del alma y lo utilizaba para mejorar la fuerza física general del usuario. Una vez que ambas se vieron fortalecidas, Asuna fue la primera en atacar. No es que fuera una carga temeraria con la que se pretendiera ganar de un solo golpe, pero que va. Ser asertiva estaba en la propia naturaleza de Asuna Grisarica. Ya. Asuna dejó caer un corte con fuerza, pero su oponente no intentó bloquear el ataque con su daga. En cambio, mantuvo su daga desenvainada mientras se deslizaba a un lado, esquivando el golpe de Asuna. Medio paso le bastó para apartarse de la trayectoria de la espada, y giró el brazo cuando la hoja pasó volando junto suyo. Antes de que la princesa pudiera cambiar la dirección de su enorme filo, la chica golpeó la espada con su daga. En menos de un instante, la luchadora misteriosa redujo la distancia necesaria para cortar a su oponente con la daga. La espada de Asuna no serviría de nada a tan corta distancia. Brillar. Y, además, el tajo corto de la daga comenzaba a... Asuna rechinó los dientes. Manteniendo una sonrisa feroz, utilizó la protección de los nudillos en la empuñadura de su espada para apartar la daga. Luego cargó hacia adelante con la empuñadura, disponiéndose a golpearla utilizando el pomo, o eso le pareció a la chica del vestido. Porque no fue más que una finta de Asuna. Todavía inclinada hacia adelante, Asuna lanzó su pierna en dirección a la cabeza de su oponente. La patada fue tan contundente que, si chocaba con su sien, probablemente le fracturaría la mandíbula. Si insistía en permanecer en el rango de la daga, le resultaría difícil esquivar a Asuna. Sin embargo, la chica misteriosa del vestido sencillamente renunció a su alcance cercano y retrocedió de un salto. Ambas volvieron a adoptar posturas de lucha, como si volvieran a la casilla de salida. HMPH. Asuna dejó escapar un suspiro descontento. Después de un intercambio breve, le quedaron claras varias cosas. Se trataba de una oponente fuerte, que poseía una habilidad notable,
pero también era obvio que no pretendía luchar en serio. Sus respuestas moderadas mostraban que no quería una batalla sin cuartel. ¿Así que no planeas poner tu corazón en esto? Bueno, supongo que yo soy la que quiere pelear. Qué bueno que lo entiendas. Tampoco había entusiasmo en su respuesta. Evidentemente, no iba a aceptar el reto de Asuna. En este sentido, Momo es fácil de entender y encantador a su manera, pero... Asuna frunció los labios. Entonces solo tendré que presionar más fuerte. Guía. Asuna aumentó el nivel de su incremento. La luz que rodeaba su cuerpo se hizo más brillante, dispersando toda la oscuridad del jardín como si se tratara de un farol. Esencialmente, quería que su oponente sintiera que no tenía más remedio que luchar adecuadamente, o que de plano ni siquiera sería capaz de huir. Tomando una bocanada profunda, Asuna preparó su espada. La postura de su oponente no había cambiado en absoluto. Una confianza impresionante. Las comisuras de los labios de Asuna se curvaron hacia arriba. De una postura preparada a un ataque instantáneo, saltó hacia adelante lo suficientemente rápido como para incendiar el aire. Con su siguiente zancada, se puso a tiro de su oponente y lanzó un golpe fulminante. Pareciendo sorprendida por la velocidad, la chica misteriosa optó por recibir directamente el ataque con su daga. Una imprudencia. Considerando que la embestida no sería tan ligera como para poder bloquearla con una daga, en el mejor de los casos se quebraría. No obstante, eso no frenó a Asuna para redoblar la fuerza de su ataque. Por su parte, la cresta en la daga de su oponente brilló. Fuerza guía, conectar, daga, cresta, conjurar, vendaval. Viento brotó de la daga. El encantamiento había sido levantado y conjurado en un abrir y cerrar de ojos, presionando a Asuna hacia atrás. Le dio a la portadora de la daga la fuerza extra que necesaria para bloquear la espada ancha de la princesa. Frustrado su ataque, Asuna murmuró asombrada a su pesar. Magnífico, fue una maniobra digna de su sincero elogio. Su control sobre su fuerza guía era perfecto. Su juicio para determinar la fuerza necesitaría para repeler el ataque de Asuna, impecable. Su coraje al esquivar un ataque que fácilmente podría haberla matado si cometía un solo error, notable. Y, sobre todo, su construcción del encantamiento de la cresta fue exponencialmente más rápida de lo que habría sido la de Asuna. Tampoco es que fuera mala conjurando con crestas, pero claramente la persona que tenía ante sus ojos estaba en otro nivel. Alguien así solo podría haber logrado esto con un entrenamiento diligente y una voluntad férrea. Cuando dos personas que utilizaban un incremento guía chocaban sus espadas, el tamaño de las espadas elegidas dictaba la cantidad de fuerza guía que podrían utilizar para cargar sus armas. Los materiales podían afectar lo bien que fluía su poder, pero generalmente, cuanto más grande era el arma, más podría almacenar fuerza. Esto significaba una diferencia de peso y pero la persona a la que Asuna se enfrentaba ahora compensaba la diferencia en su fuerza guía con pura habilidad. Fuerza guía, conectar, espada real, cresta. Experimentalmente, mientras seguía manteniendo a su oponente bloqueado con sus espadas chocando, Asuna cargó su espada con fuerza guía. La cresta de la espada real comenzó a conjurar un fenómeno, enviando ondas de calor. Sería cuestión de segundos que desatara el encantamiento. Entonces, la daga en la mano de su oponente volvió a destellar. Fuerza guía, conectar, daga, cresta, conjurar, vendaval. Antes de que las llamas creadas por Asuna pudieran contraerse y reventar, una ráfaga de viento salió de la daga. Conjurar, explosión flameante. La diferencia de tiempo entre encantamientos fue menor a la de un segundo, pero aún con esas, el ataque resultante se sintió como un petardo amortiguado. El vendaval contrarrestó las flamas antes de que siquiera pudieran formarse, y lo que quedó golpeó de lleno a la propia Asuna. Uf. Asuna retrocedió, a pesar de activar su encantamiento primero, fue superada por completo. La chica del vestido no solo se percató de que Asuna atacaría con su cresta, sino que dedujo el encantamiento que pretendía utilizar, e incluso construyó uno propio que aplacó el ataque de Asuna al instante. Fuera quien fuera, sus habilidades eran absolutamente hermosas. Sería raro encontrar este nivel de talento entre cualquiera de los caballeros, a excepción de los más selectos del continente, o inclusive entre las Fausto. No ha de ser la clase de agente que se emplea para ser utilizada y desechada después. Pareciera que la entrenaron para reaccionar ante todo tipo de situaciones, más allá de simplemente matar. Estaba destinada a cumplir sus misiones, sobrevivir a las batallas y vivir para ver otro día. Imaginar todo eso envió escalofríos por la columna vertebral de Asuna. Bien hecho. Sus mejillas se hallaban tan sonrojadas, y no precisamente por el calor de las llamas. Su corazón latía con fuerza, y había una picazón en su pecho que se extendía en un excitado temblor por todo su cuerpo. Era como si una extraña corriente eléctrica la recorriera. La luz guía que rodeaba el cuerpo de Asuna se hizo más fuerte con su espíritu elevado. Sonrió ferozmente,
Parece que no soy rival para ti en el control de la fuerza guía, pero qué tan buena eres en el combate cuerpo a cuerpo. La espada ancha dejó escapar un rugido. Hubo un potente destello que pareció envolver el aire circunstante. Esta vez, no dejó espacio para escaramuzas. La chica del vestido no tuvo más remedio que evadir su arremetida con una suave maniobra. Y ciertamente hizo bien, ese único golpe de Asuna fue demasiado potente como para intentar recibirlo, incluso con el incremento guía. Sin embargo, la cosa no terminó ahí, luego de que su primer ataque fallara, de inmediato, y sin reducir la potencia en lo más mínimo, Asuna intentó conectar un golpe prediciendo dónde aterrizaría, y cuando éste también falló, probó de nuevo, sin permitir que su oponente descanse. Básicamente pretendía contrarrestarla con una andanada de ataques lo suficientemente poderosos para quebrar defensas. Y no había forma de que su oponente pudiera seguir esquivando sin parar durante mucho tiempo. La princesa dedujo que su volumen de luz guía era mediocre en el mejor de los casos, y dio en el clavo, ya que los suministros de la chica misteriosa no estaban ni cerca de la cantidad que poseía Asuna. De ahí su decisión de vencerla con pura fuerza bruta. En lugar de una batalla de habilidades, Asuna la estaba forzando a un reto de fuerza. Al final, su oponente no tuvo más remedio que jugar a la defensiva. Consiguió parar el espadazo. Pero el retroceso fue tal que debió entumecer su mano, ya que soltó la daga. Asuna había ganado, o al menos eso creyó la princesa durante un segundo. Fuerza guía, conectar, daga, cresta, doble conjuración, hilo conductor, vendaval. Antes de que Asuna pudiera volver a blandir su espada para dar el golpe decisivo, la chica misteriosa utilizó un encantamiento de cresta. La daga suspendida se elevó de nuevo en el aire y zarpó en dirección a la garganta de Asuna. Los ojos de ésta se abrieron de par en par. Se inclinó hacia atrás, logrando apenas esquivarla. Pero la daga no se detuvo. La dirección del vendaval se corrigió, y esta vez se dirigió directamente hacia Asuna, un encantamiento a distancia, sin contacto directo. Asuna entrecerró los ojos, tratando de ver cómo estaba controlando la daga, y se dio cuenta de que un hilo brillante de luz guía se extendía desde la empuñadura. El otro extremo estaba en la mano de su oponente. Estaba utilizando un encantamiento de cresta por medio del hilo de luz guía para controlar la dirección del vendaval, manipulando su daga en el aire. Sin embargo, una vez que comprendió el truco, le pareció una tontería. Asuna logró desviar el ataque para después intercambiar golpes con la increíblemente certera cuchilla serpenteante. Después de todo, sin el elemento sorpresa, sería sencillo desviar un ataque impulsado solo por el viento. Asuna enseñó los dientes con una sonrisa decidida y se preparó para su siguiente arremetida. Luz guía, conectar. Pero entonces sintió como su oponente levantaba un encantamiento. Imposible. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Puede esta persona conjurar otro encantamiento mientras controla a distancia la daga? Si era así, debía de estar pensando en eso como el golpe de gracia. Asuna se giró apresuradamente hacia un lado. La daga le rozó el costado, dejándole un corte. Lo ignoró. De lo que realmente tenía que defenderse era del siguiente encantamiento de su oponente, que debía ser poderoso si era su intención principal. Preparándose para cortar el ataque en dos, Asuna hizo acopio de todas sus fuerzas, agarró la empuñadura de su espada y se quedó mirando, atónita. Su oponente estaba sacando la lengua en lo que parecía una expresión burlona. En la punta de su lengua había una moneda, con un poder que corría por ella. Moneda de 5, cresta, conjurar, burbuja, guía. Una sola burbuja flotó en el aire. Era perfectamente inofensiva, un truco para entretener a los niños. Al igual que las burbujas de luz guía de la leyenda de Santa Marta, se balanceó suavemente con el viento hasta llegar a la mejilla de Asuna. Popasterisco. La burbuja de luz explotó con menos impacto que la brisa. Las dos manos de su oponente estaban vacías. La única razón por la que había puesto la moneda en su lengua era para burlarse de Asuna. Escupió la moneda al suelo. Toei. Al mismo tiempo, la daga cayó finalmente, con su punta enterrándose en el césped. Un golpe demasiado tarde, la sangre brotó del costado de Asuna. Sus hombros temblaron. Puf. JG. Había utilizado el hilo hecho de fuerza guía para mantener la cresta de viento activada y controlar los movimientos de la daga, manteniendo a Asuna en vilo. Al mismo tiempo, utilizó una inofensiva moneda de 5 pulgadas para distraer a Asuna y crear una oportunidad para atacar. Fue un movimiento increíble, tal vez incluso sobrehumano. Hacía tanto tiempo que alguien no se enfrentaba a Asuna, la llevaba de la mano, e incluso le hacía creer que la superaban. Tuvo el irresistible impulso de reírse, algo dentro de ella había reventado. Ja 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 ja. Sus ojos brillaron mientras levantaba su espada. Tú vales la pena. Estoy impresionada. Levantó la espada por encima de su cabeza, con la punta apuntando al cielo. Esto la dejaba expuesta a un ataque frontal,
pero hacía que fuera peligroso acercarse demasiado. La otra luchadora utilizó el hilo para tirar de su daga hacia su mano. Apuntó la afilada y brillante hoja hacia Asuna. Te devolveré esto. Con creces, aunque tenga que obligarte a pelear. Fuerza guía, conectar, espada real, cresta, doble conjuración, corte, expansión, explosión flameante. Una ola de calor apartó el aire nocturno. El jardín fue iluminado por el filo incandescente. El ataque cargándose dentro de la cuchilla, ampliado e inflamado por la fuerza guía de Asuna, aumentó en potencia. Ciertamente no sería tan poderoso como el que arrasó con cierto castillo hace no mucho tiempo, pero su poder seguía estando lejos de ser ordinario. Se había asegurado de que su oponente no pudiera bloquearlo, al menos no con cualquiera de las técnicas que había mostrado hasta el momento. Este oponente la superaba en habilidad, e incluso en estrategia y reflejos. El único método que le quedaba para derrotar a un enemigo así era sumamente sencillo, de frente, con pura fuerza. No era más que fuerza bruta. Reconoció que no podría competir en términos de técnica. Pero eso estaba bien para Asuna. El único punto en el que superaba claramente a su oponente era la cantidad de energía que podía extraer mediante la fuerza guía con la que nació. La forma más segura de ganar una batalla era aprovechando los talentos de uno mismo, vencer al enemigo con fuerza bruta. Ese era el enfoque real de Asuna. En este caso, su oponente parecía imperturbable. Asuna tampoco dudó. Simplemente blandió su espada tal y como demandaba su corazón furioso. Y por esa misma razón, fuerza guía, conectar, a través del hilo conductor, la pillaron desprevenida, una construcción de encantamiento casi instantánea. Lo único que Asuna consiguió mover a tiempo fueron sus ojos. ¿Cómo consiguió levantar este conjuro? Sus manos, que habían estado agarrando la daga hace un momento, estaban ahora vacías. No, si observaba con más detenimiento, hubiera notado que la chica estaba agarrando un delgado hilo hecho de fuerza guía que se extendía desde el suelo. Daga, cresta. La daga seguía clavada en el suelo, cubierta de la sangre de Asuna. Como, al ver que la daga volvía inesperadamente a su lugar, Asuna dudó por un momento de confusión mientras comenzaba a blandir la hoja flameante. Conjuración a distancia, vendaval, el suelo explotó. El encantamiento de cresta había producido una ráfaga de aire mediante la hoja que aún estaba clavada en el suelo. La repentina presión de aire en la capa de tierra poco profunda hizo que la suciedad y el polvo volaran por todas partes, bloqueando la visión de Asuna. Había perdido por completo la oportunidad de bajar su espada. Vencida por el golpe, Asuna se quedó quieta por un momento. Como no podía ver a su oponente en la nube de tierra, no podía bajar su arma y bajar la guardia. Cuando su visión se aclaró, ya no había nadie. Su oponente con la cara oculta había huido en un instante. La amenaza con la que había estado luchando había desaparecido, pero Asuna seguía allí, aturdida. Sabía lo que había producido la nube de polvo. El encantamiento de la cresta grabada en la daga fue lo que produjo el viento. Liberado bajo tierra, la presión del viento rompió la superficie de la tierra y envió la suciedad por los aires. Eso lo entendía, pero Asuna había visto definitivamente a su oponente sosteniendo la daga en su mano. ¿No había tirado de ella con el hilo? Entonces, ¿cómo terminó todavía clavada en el suelo? ¿Cómo se le había escapado a Asuna? ¿Sus ojos la engañaron sobre el paradero de la daga? No, Asuna nunca cometería un error tan básico en la batalla. ¿Escondía entonces una segunda daga? Pero eso no explicaría el momento en que la trajo de nuevo a sus manos. La lista de dudas de Asuna no hacía más que crecer. No podía entender cómo se le había escapado ese último truco. Asuna canceló el encantamiento de la cresta que aún estaba en curso y volvió a enfundar su espada. La noche volvió al jardín. Se agachó y recogió la moneda de 5 caída. Sin embargo, por mucho que la inspeccionara con cuidado, no era más que una moneda común y corriente. No contenía ninguna pista sobre la identidad de su misterioso oponente. Puso más fuerza en sus dedos. El rostro de Santa Marta tallado en la moneda de 5 pulgadas estaba perfectamente doblado por la mitad, y una sonrisa salvaje se dibujó en los labios de Asuna. Ajá. Hacía bastante tiempo que alguien no se metía conmigo de esta manera. No podía haber muchas personas en el mundo con tanta habilidad. Por lo que Asuna tenía una pequeña corazonada sobre quién podría ser esta persona. Era común que las sacerdotisas prefirieran las armas de una mano. Dado que generalmente sostenían unas escrituras en su mano izquierda, tendían a inclinarse por armas que pudieran usar solo con la derecha. Y con este nivel de habilidad, tendría mucho más sentido si estuviera en una posición que significara mucha experiencia en batalla. ¿Era ella una élite de las Fausto en Libelle? Entonces, el instinto de Asuna le decía lo contrario.
Si existiera alguien así laborando en una posición pública, no había manera de que Asuna no hubiera escuchado de ella. Entonces debía ser alguien que trabajara tras bastidores. Inmediatamente le vino a la mente algo que Momo había gritado durante el incidente en Garm 2 semanas atrás. Todos menos mi senpai deberían morir. Era solo una corazonada. Ella no tenía ninguna prueba. Pero teniendo en cuenta que Momo llevaba una túnica blanca de sacerdotisa, tenía sentido. En la mayoría de los casos, las sacerdotisas con túnicas blancas eran ayudantes de sacerdotisas en pleno derecho de considerarse tales. Así que esa era la senpai de Momo. En el momento que Asuna dejó a un lado la moneda doblada, en su rostro se dibujó una sonrisa de satisfacción. Cuando se encontrasen al día siguiente, tendría el tema perfecto para provocarla y luego burlarse de ella. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.